45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos 2 metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia. Colombianos, muy buenas tardes. Una vez más los saludo desde la sala del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, la casa de todos los colombianos. Quiero darle la bienvenida una vez más a este espacio de prevención y acción, dándole gracias a Dios y pidiéndole siempre por nuestro país. Agradeciéndole a todos los héroes del sector de la salud que están salvando vidas, que trabajan por los colombianos. Agradecerle a todos los miembros de la fuerza pública que trabajan en el territorio nacional con un gran ánimo y espíritu de servicio a nuestro país. Quiero agradecerle también a todos los funcionarios del orden nacional, departamental y municipal. Agradecerle a todos los que están y han estado en los servicios públicos, en los servicios esenciales, a quienes están en toda la cadena de abastecimiento y, por supuesto, a todos aquellos que han ido recuperando vida productiva y al mismo tiempo contribuyendo a proteger la salud y la vida. Como es usual en este espacio, quiero empezar compartiéndoles a ustedes el balance que tenemos de las cifras del COVID-19 para el día de hoy. Hoy se realizaron en territorio nacional 6.490 pruebas, de los cuales se han registrado 752 casos positivos. Una vez más hemos identificado en esa positividad conglomerados en lugares donde se han hecho búsquedas específicas con las recomendaciones del Instituto Nacional de Salud. Se ha registrado para el día de hoy 17 fallecimientos y quiero una vez más expresar mi solidaridad, mi acompañamiento, pero también el acompañamiento de todo un país a las familias que han perdido sus seres queridos por cuenta de esta pandemia. A la fecha, en nuestro país se han adelantado 214.636 pruebas, de los cuales 196.949 han sido descartados y se registran a la fecha 17.687 casos positivos. Del total de casos positivos, podemos decir que cerca del 90%, es decir, el 89.37%, equivalente a 15.806 personas, se encuentran atendidas en sus casas. Muchos con asintomatología, otros con rasgos leves o moderados de la enfermedad. En hospitales tenemos 1.048 personas, que equivale al 5.9% de los casos positivos, y en las UCI, las unidades de cuidado intensivo, tenemos el 1% de los casos positivos, equivalente a 176 personas. Se han recuperado 4.050 personas en nuestro país. Y creo que esa sí es siempre una cifra motivante que sigue creciendo, y en la medida también que vayamos haciéndole pruebas a las personas que ya han tenido la enfermedad por más de un cierto número de días, eso nos va a seguir disparando este indicador. A nivel mundial se registran 4.915.004 casos, de los cuales hay activos 2.720.644. Se han recuperado ya 1.701.472. Se registran 45.240 casos críticos, y en el mundo han fallecido por cuenta de esta pandemia 323.637 personas. Quiero también empezar este espacio contándoles a ustedes que hoy adelantamos una reunión de seguimiento, de control
a la situación del COVID-19 en la ciudad de Cartagena y en el departamento de Bolívar. Estuvimos con distintas agencias del gobierno nacional, pero también participaron activamente el gobernador Blel del departamento de Bolívar, el alcalde William Dow de la ciudad de Cartagena, participaron también representantes del sector privado e hicimos un análisis sobre la situación epidemiológica. Se han tomado decisiones de aumentar el cerco epidemiológico en aquellos lugares donde se han identificado focos y se han tomado decisiones muy claras frente al cierre de lo que se conoce como el mercado de Basurto, donde tenemos un foco importante de contagio para fortalecer los controles también allí. Y por supuesto también hacer un cerco epidemiológico en aquellos barrios donde tenemos unos conglomerados también de COVID-19. En adición a eso, se ha incorporado un coordinador jefe del Ministerio de Salud, el doctor Benedetti, que es un médico reconocido no solamente en el departamento de Bolívar, sino en la ciudad de Cartagena, que va a ser un enlace continuo del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud para que estemos evaluando todos los indicadores que el Comité de Expertos nos ha sugerido como herramienta para el monitoreo del comportamiento del COVID-19 en el territorio. Y por supuesto también hemos arreciado con el sector privado el compromiso de parte de ellos para seguir protocolos y al mismo tiempo para hacer seguimiento sobre casos. Y esto también está orientado a que la capacidad hospitalaria se siga aumentando, se siga fortaleciendo, pero algo en lo que quiero hacer un especial énfasis también es en el cuidado de las personas de mayor vulnerabilidad. Yo quisiera compartirles a ustedes estas cifras que hoy las miraba y a mí me llamaron mucho la atención en el caso de las muertes en la ciudad de Cartagena. Las muertes de personas mayores de 70 años, entre 70 y 79 años, equivalen al 23% de las muertes en la ciudad de Cartagena. Y las personas mayores de 80 años equivalen al 26% de las muertes. Eso quiere decir que los mayores de 70 años representan casi el 49% de las muertes en la ciudad de Cartagena. Y hago énfasis en esto porque cuando nosotros hemos hablado de proteger a ese sector de la población, no es en ningún caso para limitarles sus libertades, para afectarlos o ni más faltaba para ofenderlos. Lo hacemos con un sentido muy claro de protección. Y estos indicadores, cuando los miramos con otras ciudades, nos vamos a encontrar con indicadores que son muy parecidos. Por eso todo el esfuerzo de proteger a ese sector de la población es justamente con dos propósitos: salvar vidas, proteger vidas y algo importante también, proteger el sistema de salud para que no vaya a sentir una especie de exacerbación en la capacidad de respuesta de todas las unidades de cuidado intensivo en el territorio. También quiero destacar que en la ciudad de Cartagena las personas entre 60 y 69 años representan el 19% de los casos y entre 50 y 59 el 22%, con un elemento que es fundamental. En estos sectores que son menores de los 70 años, vemos que la letalidad se agudiza cuando tenemos comorbilidades o preexistencias severas. Por eso también el aislamiento preventivo obligatorio de estos sectores de la población que tengan comorbilidades o que tengan preexistencias severas es fundamental. Yo quiero hacer ese énfasis y ese énfasis en la pedagogía. Y por supuesto también lo que vamos a seguir ejerciendo es una gran comunicación en materia de cultura ciudadana. En la ciudad de Cartagena, en muchos barrios, hemos visto comportamientos de ciudadanos que no se están tomando en serio las medidas de distanciamiento, el uso del tapabocas, y queremos ser muy precisos, como lo vimos en la campaña. Recién empezó este espacio de prevención y acción. No podemos tener excusas. Aquí nadie puede tener una excusa para no usar el tapabocas o la protección o el distanciamiento social. La disciplina ciudadana, la conciencia ciudadana es lo que nos permite a nosotros seguir recuperando vida productiva y como país ganarnos la vida. Ganarnos la vida frente a esta pandemia requiere de esa gran disciplina colectiva. Así que quería hacer un énfasis en ese tema. Y hoy, por supuesto, hemos invitado también a varios miembros del equipo de gobierno para abordar temas.
Pero hace 2 días estábamos hablando aquí en este espacio de una medida que es importante para recuperar vida productiva, para darle también oxígeno y darle energía a muchos sectores que se han visto afectados por el COVID-19 con la medida de los 3 días sin IVA. Esta es una medida que desde hace varios años se la veníamos proponiendo a los colombianos, pero en el marco también de esta situación creemos que será una herramienta muy importante en la reactivación. Y estamos hablando de 3 días donde las familias podrán adquirir vestuario, electrodomésticos, gasodomésticos. Hemos aumentado los montos para llegar hasta 2.8 millones de pesos. También se estimula la compra de bicicletas, de patinetas, de otros transportes alternativos, amigables, como los que acabo de mencionar, pero también permitir el acceso a computadores, a teléfonos celulares, para que en el marco de lo que es la virtualidad, el trabajo en casa, también tengamos esa facilidad para acceder a esos productos. Hoy vamos a hablar también de esa medida y de otras medidas importantes, pero quería hacer ese énfasis en esta introducción sobre esos 3 días sin IVA y quiero que veamos un testimonio de cómo hacemos pedagogía para que con estos 3 días también le demos un estímulo importante al comercio en nuestro país, el comercio electrónico, y que tengamos los colombianos una vocación clara y dinámica de ganarnos la vida recuperando productividad, pero haciéndolo siempre bajo ese paraguas de que tenemos que proteger la salud y la vida, donde tenemos todas las limitaciones en vida social, pero lo estamos haciendo porque nuestro país quiere y debe salir adelante. Las 3 fechas de la exención especial en el impuesto sobre las ventas IVA son junio 19, 3 de julio y julio 19. Trae unas ventajas muy importantes. Por el lado del consumidor, la gente de clase media, que pueda acceder a ciertos productos con un descuento importante. El decreto le da una inyección a la economía y al comercio en estos momentos y también un alivio a los consumidores. Los comerciantes tienen una serie de inventarios acumulados que van a poder sacar estos días, logrando que ese dinero circulante, esa caja de los que tengan ahorros, llegue a los comercios, adicionalmente sirva para pagar los sueldos. Para tener en cuenta, las compras abarcan vestuario, accesorios como maletines, carteras, morrales, entre otros, útiles escolares, electrodomésticos, equipo deportivo, bicicletas, patinetas, incluyendo las eléctricas, computadores y celulares inteligentes, juguetes y juegos, y bienes e insumos para el sector agropecuario. Estos días sin IVA tienen unos topes de compra. Es por eso que cada persona puede consumir de todas las categorías y todo lo que quiera, siempre y cuando no supere la cuantía que está establecida para el tipo de producto. Pero adicionalmente tenemos una limitación por unidades. Por ejemplo, si voy a comprar ropa, si uno va a comprar camisas o pantalones, uno puede comprar hasta 3 camisas, hasta 3 pantalones, hasta 3 pares de zapatos, hasta 3 vestidos. Para el pago de los mismos, aunque se puede hacer presencialmente en algunos lugares, si estos ya cumplen con los protocolos y son de los sectores permitidos, lo ideal es estimular el comercio electrónico. La abrimos a las plataformas electrónicas, a las ventas por domicilios, no solamente a las ventas presenciales que hasta el día de ayer estaban limitadas, pero lo más importante es invitar a los comerciantes a que se reinventen, a que puedan meterse a los sistemas de pago electrónico, a las plataformas, a los servicios domicilios. ¿Para qué? Para que cuidemos la salud de todos los colombianos, pero que logremos formas alternativas de reactivar la economía. Queda establecido que para ciertos productos como electrodomésticos el tope es de 2.848.000 pesos, mismo valor para los insumos agropecuarios y deportivos, mientras que para elementos como vestuario el tope es de 712.140 pesos. Para juguetes, 356.070 pesos y para útiles escolares, 178.035 pesos. Cabe resaltar que estos valores son antes del impuesto. Y seguiremos haciendo esa pedagogía de cara a lo que serán esos días de junio y julio, y quiero hacerle esa invitación a los ciudadanos, el uso también de las plataformas electrónicas, pero también que tengamos esa cultura ciudadana de comprar lo nuestro, de que nosotros en esta reactivación nos apoyemos como país. Y esta noche he invitado al viceministro de Hacienda y Crédito Público, a Juan Alberto Londoño, para compartir con ustedes 2 medidas que son muy importantes. Muchas personas nos han escrito y nos decían, mire, nosotros generamos empleo formal en el país, estamos en el PILA, pero somos personas naturales. Otras han sido las sociedades, o más que sociedades, las organizaciones, sin ánimo de lucro, que también nos han dicho, nosotros empleamos y también tenemos esa dinámica, estamos en el PILA.
Y yo he pedido al viceministro que venga hoy para hacer no solamente una pedagogía, sino decirle con claridad a esas personas naturales que son empleadores formales dentro del PILA y a esas organizaciones sin ánimo de lucro que también tienen empleo formal dentro del PILA, que van a quedar cobijados también dentro del subsidio a la nómina, donde nosotros estamos cubriendo el 40% de un salario mínimo legal. Yo le voy a pedir al viceministro de Hacienda que profundice sobre este tema, pero también algo que es muy importante, escuchar la voz de los gobernantes locales. Así como esta pandemia ha traído afectación a las finanzas de nuestra nación, sin duda, y como la ha tenido con casi todos los países del mundo, también las finanzas de los entes territoriales se han visto afectados. Y por eso es importante darles a los entes territoriales herramientas, instrumentos para enfrentar esta afectación en sus ingresos. Y le he pedido al señor viceministro de Hacienda que también se refiera a lo que quedará incluido en un decreto que estaremos sancionando en las próximas horas, que son alivios a las finanzas de los entes territoriales en nuestro país. Así que, doctor Londoño, bienvenido, y quiero que usted le hable con mucha claridad y con mucha pedagogía a los ciudadanos sobre estas dos medidas. Presidente, buenas noches. Yo quiero arrancar por decir que el gobierno ha oído las solicitudes y comentarios de la ciudadanía, y por eso es que en el programa de subsidios a la nómina se incluyeron a las personas naturales que son y desarrollan actividades comerciales. Es decir, que son empresas que desarrollan su actividad bajo la característica de estar en cabeza de personas naturales. Ahí identificamos que hay más de 560.000 personas que se van a ver beneficiadas con esta medida, que van a tener ese auxilio a la nómina, que nosotros expedimos el decreto, ya expedimos la reglamentación necesaria. Es importante mencionar que los bancos van a empezar a recibir las solicitudes efectivas de cada una de las empresas a partir de este viernes, y el primer pago se hará a finales de mayo. ¿Ese pago qué implica? Implica que por cada trabajador que se tenga se va a reconocer lo correspondiente a 350.000 pesos por cada trabajador. Eso es alrededor del 40% de un salario mínimo, y se lo vamos a dar a cada una de las empresas. ¿Qué les estamos diciendo? Vamos a tomar una medida, y es, vamos a comparar el PILA, o sea, el aporte a seguridad social, que venían haciendo a febrero cuando no había entrado la emergencia, para decirles todo ese número de personas que tenían en febrero pueden ser cubiertas, porque en algunos casos tuvo que haber despidos, pero si las reenganchan frente a febrero, pueden incluir esas personas en ese auxilio para la nómina, que es muy importante y que, mezclado con las demás ayudas, esperemos que ayude a la conservación de la mayor cantidad de empleos posibles, presidente. Lo otro que es importante es que, al incluir todas estas personas, casi 500.000 personas, nosotros consideramos que los recursos que se van a destinar son mayores, y habilitamos casi otro billón de pesos para cubrir esta necesidad. Ya vamos a atender a 6,5 millones de personas con ese subsidio a la nómina, y creemos que esa es una ayuda realmente importante para todos los colombianos. Acuérdense que se va a hacer 3 meses, un pago en mayo, un pago en junio y un pago en julio. Ya toda la información está a disposición de todos los empleadores. La única condición que tienen las personas naturales es que tienen que tener mínimo 3 empleos, para que no sea una persona natural que diga, estoy asegurándome a mí mismo y a mi familia, sino estoy asegurando una empresa, y entonces mínimo 3 empleos. Esas son las condiciones, presidente, del subsidio a la nómina. Después, yo quiero hacer mucho énfasis en esta medida que usted acaba de anunciar, de los alivios a las entidades territoriales. Yo creo que es muy importante, y hemos oído el clamor de las entidades territoriales, en el sentido de que ellos también están teniendo unos menores ingresos y en muchos casos unos mayores gastos. Y entonces tomamos medidas en 4 sentidos, que las voy a desarrollar un poco, que tienen que ver primero con permitirles reorientar las rentas de destinación específica para atender tanto la emergencia como el funcionamiento. Nosotros vemos que los ingresos corrientes de esas entidades se han venido cayendo, y entonces tenemos que garantizar que ellas puedan seguir funcionando, puedan seguir pagando sus nóminas, entonces pueden reorientar las rentas. Como pueden reorientar las rentas, tienen que hacer modificaciones al presupuesto, y les estamos permitiendo adicionar y modificar el presupuesto para atender la emergencia.
Les estamos dando dos ayudas muy importantes que ellos habían solicitado, presidente, que tienen que ver con la facultad de contratar créditos. Hay dos tipos de créditos, unos créditos de corto plazo que se llaman créditos de tesorería, en la cual les decimos que pueden endeudarse hasta por un 15% de los ingresos corrientes en créditos de corto plazo. Y les estamos diciendo igualmente que pueden tener créditos para la reactivación económica, en los cuales pueden adquirir deuda hasta el 100% de sus ingresos corrientes, es decir, una capacidad, como lo ha hecho la Nación, de endeudarse un poco más para atender la emergencia y para pensar en la reactivación. Lo más importante de esto es que les estamos quitando los límites que tanto preocupaban de la Ley 358 y 617 en cuanto a la capacidad de endeudamiento y a la capacidad de gastos de funcionamiento. Como caen los ingresos, deberían disminuir sus ingresos de funcionamiento y les estamos diciendo que no es necesario, que pueden seguir con esos gastos de funcionamiento que necesitaban. ¿Qué más les estamos dando? Les estamos dando una posibilidad de diferir los impuestos, de ajustar las tarifas de sus impuestos para que ellos, pensando en la reactivación, puedan darle alivios a sus empresarios. Pero sobre eso, por ejemplo, un tema que es importante precisar es cuando usted dice pueden diferir, es que, por ejemplo, pagos de impuestos prediales, pagos de industria y comercio pueden tener un mecanismo para ser diferidos en el tiempo y darle también oxígeno a ciertos sectores. Yo creo que es importante que eso lo hablemos con ese nivel de precisión. Claro que sí, presidente. Son los impuestos territoriales en los que les estamos diciendo pueden diferirlos hasta 12 meses sin generar intereses y así le dan alivio de caja a las personas de su territorio y permiten esa reactivación. ¿Qué más les estamos diciendo? Que pueden hacer acuerdos de pago con las obligaciones anteriores. Los impuestos que se debían antes tenían unas tasas de interés muy alta y el capital que se adeudaba era muy grande. Entonces, para darle un alivio a sus contribuyentes y al mismo tiempo para buscar mayor recaudo, les estamos diciendo que pueden hacer esos acuerdos de pago, les estamos dando la facultad, que quede claro, todo es una facultad, cada entidad territorial puede o no puede hacer uso de ella. Voy a anunciar las dos últimas que son, yo creo que importantes. A los departamentos les estamos dando una nueva renta que tiene que ver con la sobretasa a la CPM. La CPM tenía 50% con destinación para el INVIAS y 50% para los departamentos. Se lo estamos dando a los departamentos el 100%. Nosotros vamos a concurrir con el INVIAS para que no quede desfinanciado, pero para que las entidades territoriales tengan los departamentos un mayor ingreso. Y la más importante que nos habían pedido casi todas las entidades territoriales y que oyendo su clamor les estamos diciendo, tiene que ver con la posibilidad de desahorro de recursos que tienen en el FOMPET. En el FOMPET hoy existía una regla y es que se tenía que tener 125% cubierto el pasivo pensional del sistema general de pensiones. A través del propósito general tenían que tener cubierto 125% para poder desahorrar. Les estamos diciendo no. Por esta emergencia y entendiendo que tienen que hacer gastos adicionales, les permitimos que desahorren lo que tengan por encima del 80% de ese pasivo cubierto. Entonces, con eso les estamos dando, calculamos alrededor de más de 1.5 billones de pesos por entidad, entre todas las entidades territoriales para que puedan hacer un gasto y tengan una mayor capacidad de atender la emergencia. Nosotros creemos que esa medida es muy importante y esas medidas quedarían expedidas hoy, señor presidente. Muchas gracias, viceministro. Yo creo que ese es un mensaje también importante y es apoyar a los entes territoriales en momentos donde también hay afectación de sus finanzas y habilitar una disponibilidad de recursos que, por supuesto, en la autonomía y en el ejercicio que tienen las autoridades territoriales, que sean focalizados, sobre todo en quienes más lo necesitan en el contexto de esta pandemia, es muy importante. Gracias por esa descripción y yo creo que también tenemos que hacer pedagogía permanente sobre el alcance de estas normas. Sí. Ministra María Victoria Angulo, gracias por estar acá una vez más, nuestra ministra de Educación. Hay una serie de medidas que ayer estábamos informándole al país y es retomar presencialidad a partir del mes de agosto en el sistema de educación básica, media, preescolar y que para la educación superior también tenemos ese propósito, pero empezando a partir del 1 de junio con gradualidad a darle vida a lo que son los ejercicios de trabajo en laboratorio. Usted ha hablado de un término, que es un término que se está empezando a hacer cada vez más popular en muchos países, y es el esquema de recuperar presencialidad, pero bajo un criterio que es el criterio de alternancia.
y hay pronunciamientos también de varios secretarios de educación a favor de esta medida, pues yo quisiera que una vez más usted hable de ese esquema que estamos diseñando y que tenemos un espacio importante de aquí a agosto para tenerlo con todas las de la ley, para que pueda también servir en el propósito de recuperar esa vida educativa de muchos niños, de muchos estudiantes, pero hacerlo también con un sistema de alternancia que nos ayude a cumplir el propósito de proteger la vida y la salud. La escuchamos. Tal cual, presidente. Nuevamente, buenas noches a todos los colombianos. Hacer un resumen breve y, como dice el presidente, tendremos la voz de los actores del sector, porque esto lo hacemos en equipo. Anoche le informábamos a los padres de familia, rectores y demás autoridades que, como dice el señor presidente, los meses de junio y julio, siguiendo todas las instrucciones en materia de salud, seguiremos en casa, pero nos vamos preparando con todo rigor para este modelo que menciona el señor presidente. Inicia en agosto, es presencialidad con alternancia. Hoy me preguntaban en muchos medios qué quería decir, como lo menciona el señor presidente, y es muchos ajustes y flexibilidad que en el territorio tenemos que hacer en tamaños de grupos, horarios, coordinar la política de transporte, tener los protocolos cuando se identifica un caso de uno de los niños que puede tener afectación, conocer las historias familiares, estar muy de acuerdo con nuestros maestros, y dinámicas como alimentación escolar, el recreo de los espacios lúdicos también tendrán que ser ajustadas. Y como menciona el presidente, esta flexibilidad de tener trabajo presencial y trabajo en casa nos permite que logremos medidas de distancia social, medidas de salud pública y cuidado que son tan importantes para los niños y para los jóvenes. Presidente, si le parece, veamos el video con la voz de los secretarios que hoy comienzan a trabajar, venían trabajando durísimo, pero hoy escuchamos de la voz de ellos que van a ser 2 meses muy intensos para estar listos para los niños, para los jóvenes y para la tranquilidad de las familias. Para garantizar la continuidad de los procesos de aprendizaje y el bienestar de la comunidad educativa en el marco de la emergencia sanitaria, el gobierno del presidente Iván Duque trabaja en la preparación del regreso responsable y progresivo de niños, jóvenes, docentes y directivos a los establecimientos educativos. De la mano del Ministerio de Educación Nacional, de nuestros docentes directivos y de nuestros profesores, y con el compromiso de los padres de familia, hoy hemos posibilitado el trabajo en las actividades académicas a un 98% de nuestros estudiantes. Las circunstancias de salubridad permitan que nosotros de manera procesual vayamos generando condiciones para tener una asistencia inteligente a las aulas de clase. Debemos estar preparando unos protocolos de regreso a clases para el mes de agosto y los meses siguientes, siempre y cuando las condiciones sanitarias así lo permitan. De esta manera continúa el trabajo en equipo de los Ministerios de Salud y Educación con las entidades territoriales certificadas en la preparación y alistamiento de las condiciones que permitan alternar la presencialidad con el aprendizaje en casa, para lo cual se implementarán los protocolos necesarios según la evolución de las condiciones sanitarias en el país, y se continuará con el uso de recursos de apoyo como la virtualidad, la radio, la televisión y las guías educativas. La Secretaría de Educación de Antioquia acompaña la medida adoptada por el Gobierno Nacional de un regreso a clases en el mes de agosto. Pensamos que esas comunidades rurales dispersas pueden ser precisamente el punto de partida de esta nueva medida adoptada por el Gobierno Nacional. Así, el Gobierno Nacional se articula con las regiones, haciendo posible que nuestros estudiantes continúen aprendiendo de acuerdo con las condiciones y necesidades de cada territorio, cuidando su salud y la de sus familias. Bueno, ministra María Victoria, así como estábamos viendo este testimonio tan importante de los secretarios de educación en lo que tiene que ver con educación preescolar, básica y media, yo creo que también hay un mensaje que llega a la educación superior, y es también ese retorno a la actividad académica presencial con modelo de alternancia en agosto, pero el inicio también de esos ejercicios de prácticas en laboratorio. Me gustaría que usted detallara esto y también viéramos el testimonio de quienes han respaldado esta medida. Correcto, presidente. El tema de los laboratorios de práctica que ayer abordábamos es clave, y es clave para poder culminar el semestre en algunas áreas del conocimiento. ¿Qué hemos hecho con los rectores de las universidades públicas, privadas, de los institutos técnicos y tecnológicos? Pues trabajar, presidente, para priorizar, saber exactamente los grupos de alumnos cuáles son, lograr tener todas las acciones que garanticen el cuidado, que garanticen el distanciamiento social, la limpieza efectiva de todos estos espacios universitarios que nos den condiciones para poder trabajarlo. Ahorita escucharemos la voz de los rectores
sectores, pero el trabajo, presidente, inicia titánicamente hoy con cifras detalladas y un mensaje también a los mandatarios locales. Esto lo haremos con ustedes, obviamente, tomándolo con toda la prudencia para definir grupos, momentos, movimientos que son claves para implementar junio y julio los laboratorios de práctica en distintas áreas del conocimiento. El gobierno del presidente Iván Duque avanza en un trabajo articulado con las instituciones de educación superior y las autoridades locales para la preparación y evaluación de los protocolos que permitan el retorno progresivo de laboratorios prácticos presenciales durante los meses de junio y julio, lo que hará posible la adecuada culminación del semestre académico. Por ejemplo, en la Universidad de La Sabana, la asignatura Estrategias de Trading, la presencialidad para el análisis en tiempo real y la retroalimentación en la toma de decisiones son fundamentales, pues requieren del acceso de tecnología robusta solo disponible en nuestros laboratorios y la orientación en el acto por parte del profesor. Recibimos con beneplácito este momento en el cual podemos hacer algunas prácticas de laboratorio y prácticas asistenciales, ya que la formación técnica profesional requiere del hacer como parte de su estrategia de formación. Quiero dar público testimonio de la enorme importancia que reviste el regreso gradual, paulatino, a la presencialidad. Me parece positivo que hayan abierto la ventana para que las prácticas de laboratorio se puedan desarrollar, se puedan completar y la formación de los estudiantes no se afecte. De igual manera, también se definirán los protocolos que permitan a las instituciones reanudar desde agosto las actividades académicas bajo un modelo que alterne la presencialidad y la presencialidad asistida por tecnología. El Gobierno Nacional reitera su compromiso con la educación superior de los colombianos en medio de la emergencia producida por la pandemia y acompaña a los estudiantes y sus familias en la construcción de sus proyectos de vida. Presidente, 3 mensajes finales importantes. Primero, bueno, hoy vamos a preparar también un testimonio en video, pero seguro en esta semana o en la siguiente lo haremos de los rectores del país, de los directivos docentes, de los rectores rurales. Comenzamos hoy, presidente y colombianos, la Escuela de Directivos Docentes. Darles a ellos la importancia, el espacio de acompañarlos será vital. Ellos son los líderes de todo este proceso y la transformación. Y asimismo contarles que a partir de mañana iniciamos con nuestros secretarios de educación, con quienes estaré conectada, con las distintas universidades públicas y privadas, con la red de instituciones técnicas y tecnológicas y también, presidente, con la educación para el trabajo y desarrollo humano. Y recordarles que las medidas financieras que hemos tomado gracias al apoyo del Ministerio de Hacienda están allí. Estamos terminando de hacer los últimos detalles para la implementación de cada una de ellas y hoy lo que explicaba el viceministro Juan Alberto es clave para jardines y colegios privados al hacer la habilitación de personas naturales que pueden tener también este subsidio a la nómina. Recordemos que tenemos esta medida, tenemos el Fondo Solidario con la Educación y los créditos específicos para cada uno de los niveles de formación. Hemos apoyado padres, estudiantes e instituciones sabiendo lo retador de este proceso. Gracias, presidente. Gracias, ministra. Y así como ayer lo compartíamos con ustedes, nosotros estamos en el aislamiento preventivo obligatorio en las condiciones actuales hasta el 31 de mayo. Pero a partir del 1 de junio empezamos una nueva etapa. Una etapa donde seguimos recuperando vida productiva con gradualidad, recuperando vida productiva también con un concepto de regionalización donde estamos observando cómo se va comportando el COVID-19 para tomar decisiones y que esas decisiones estén focalizadas, segmentadas y que respondan también al espíritu de proteger la vida y la salud como prioridad y hacer una recuperación ordenada de la vida productiva. Y les decía yo ayer, vamos a empezar a hacer esa recuperación también en el comercio, con aforos, con precisión, y serán los alcaldes quienes tengan también esa llave de la gradualidad para que los protocolos se estén materializando y los aforos también, para que tengamos el mejor comportamiento ciudadano. Y en eso vuelvo y hago énfasis, comportamiento ciudadano, cultura ciudadana, nuestra disciplina, nuestro espíritu de ser colaborativos y entender que si nos protegemos, protegemos a los demás. Que no tengamos excusas para no tener esos protocolos y no cumplirlos. Y adicionalmente que tengamos ese motor adentro nuestro como país de salir a ganarnos la vida y ganarnos la vida derrotando esas implicaciones que tiene el coronavirus cuando crece producto de nuestra irresponsabilidad o de nuestro mal comportamiento.
Por eso hoy he invitado al ministro de Comercio, Industria y Turismo, José Manuel Restrepo, para que también nos hable sobre esa recuperación adicional de vida productiva con gradualidad y donde estaremos todos, esperamos de la mano, como un equipo de país, avanzando, protegiéndonos para proteger a los demás. Ministro José Manuel. Muchas gracias, presidente. Un saludo a los colegas y a todos los colombianos. Así es, presidente. El sector productivo tiene absolutamente claro que a partir del 1 de junio, este aislamiento inteligente con reactivación de la vida productiva tiene que ser un proceso gradual, un proceso progresivo, un proceso ordenado. Y el mensaje para todos los colombianos y para el sector empresarial es que de ninguna manera esto significa que esos sectores que se habiliten pueden el 1 de junio entrar a operar. No, así no es. Deben primero cumplir y validar esos protocolos de bioseguridad que ha establecido el Ministerio de Salud. De la misma manera, como lo hemos dicho una y otra vez, serán los alcaldes quienes llevan la llave de la gradualidad. Y eso significa que los alcaldes van a ir dando entrada a ese sector productivo en la medida en que vayan constatando el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad. Y en el caso particular de este aislamiento, también habrá un elemento adicional, y es que habrán medidas diferenciadas según el contexto particular de cada región a juicio del Ministerio de Salud. De esa manera, tenemos como norte cuidar y proteger la vida de todos los colombianos, además, naturalmente, de iniciar las actividades productivas. Pero en el caso del comercio, es muy importante señalar que habrán también condiciones adicionales. Ese comercio debe cumplir, además de esos protocolos de bioseguridad, con máximos de aforo del 30%. Debe garantizar unos distanciamientos mínimos entre las personas. Y debe también, de la mano de las autoridades locales y con el gobierno nacional, regular el flujo de personas que entran a los establecimientos de comercio. En el caso de los servicios profesionales, hemos insistido en que debemos privilegiar el uso del teletrabajo. Y hasta este momento, los restaurantes han funcionado bajo la modalidad de domicilios y de comercio electrónico. Ahora podrán hacerlo también bajo la modalidad de entregas para llevar. Así las cosas, presidente, es muy importante insistir en dos principios de cierre. Primero, responsabilidad empresarial. Los empresarios van a cumplir y están cumpliendo con esos protocolos de bioseguridad. Y también disciplina ciudadana para atender las medidas de distanciamiento, las medidas de higiene, también las medidas de protección. Y creo que cumpliendo con estas dos condiciones y además bajo el principio de que los alcaldes validen el cumplimiento de esos protocolos de bioseguridad, vamos a cuidar de la vida de los colombianos. Presidente, este video resume entonces estas actividades que arrancarían a hacer procesos de validación a partir del 1 de junio y luego de la validación por parte de los alcaldes podrían entrar a operar. Pero antes de rodar este video, ministro José Manuel, algo en lo que yo quiero hacer énfasis de pedagogía. Empezamos ese ciclo de recuperación de vida productiva en el comercio a partir del 1 de junio. Hemos dicho, esa gradualidad la tienen los gobernantes locales, pero también es muy importante que esas velocidades vayan marcando el camino del éxito. Por eso, la responsabilidad de los gobernantes locales, cuando van marcando esa pauta, es justamente para que podamos dar estos pasos y al mismo tiempo seguir protegiendo la vida y la salud. Así que los invito a que miremos este enfoque pedagógico de los sectores que irán recuperando gradualmente la vida productiva. En los próximos días empezaremos una nueva etapa de aislamiento inteligente, con enfoque de gradualidad, entendiendo las condiciones particulares de cada territorio del país. Desde el 1 de junio avanzará la reactivación productiva, manteniendo los protocolos de bioseguridad y garantizando el distanciamiento social y la protección. Los sectores que operarán bajo la autorización de las autoridades locales son industria manufacturera, comercio al por mayor, comercio al por menor con control de aforo máximo del 30%, distanciamiento físico y medidas que disminuyan el flujo de personas. Centros comerciales con control de aforo máximo del 30% y distanciamiento social. Servicios profesionales. Servicios de peluquería y estética con máximo aforo del 30% y cita previa. Restaurantes operarán servicios a domicilio, comercio electrónico y entrega para llevar. El Gobierno Nacional invita al sector empresarial y a los colombianos a seguir cumpliendo con los protocolos de bioseguridad. La responsabilidad es de todos. Y así como estamos hablando de la recuperación de esta vida productiva con responsabilidad,
siempre pensando en la salud y la vida, es muy importante seguir haciendo pedagogía sobre los sistemas de transporte masivo. En eso nos hemos mantenido y ese es un criterio que es fundamental para la protección de la vida y la salud, y es que los sistemas de transporte masivo no pueden operar con más del 35% de su capacidad. Sabemos, por supuesto, que esto trae incomodidades para muchos, pero por eso también el incentivo del uso de la bicicleta, de las patinetas, para el uso también de los vehículos individuales, de las motocicletas, porque entendemos esta circunstancia. Y ahí seguimos trabajando muy de la mano con los gobiernos locales. Ahí, por ejemplo, hay llamados que nos han hecho alcaldes y alcaldesas para que en eso seamos todos muy rigurosos, pero eso también implica un mensaje grande y pedagógico para las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, y es que también cumplan las horas de ingreso que se recomiendan para la protección de la vida y la salud. Eso nos permite que los sistemas de transporte funcionen bien y que cuando se vayan dando recuperaciones de vida productiva adicionales, también se hagan con unas prácticas en el transporte masivo que eviten que aumenten los riesgos de propagación. Por eso he invitado hoy a la ministra de Transporte, la doctora Ángela Orozco, para que se refiera a este tema, pero también a la reactivación de importantes obras de infraestructura. Y aquí quiero hacer un énfasis también en los amigos del Huila. Santana, Mocoa, Neiva, un corredor tan importante para el país que queremos siga avanzando y avance en beneficio de toda una región, de la conexión de nuestro país, pero con protocolos suficientes también para proteger la vida y la salud. Ministra Ángela, bienvenida. Buenas tardes, señor presidente. Buenas tardes para todos los colombianos y a todos mis colegas. Efectivamente, siguen los límites en los sistemas de transporte público. Esos límites se derivan precisamente de la resolución 677 del 24 de abril que adoptó el señor ministro de Salud y donde impone unas condiciones clarísimas de seguridad. Por un lado, exige no solo el uso del tapaboca, sino la distancia de 1 metro entre los pasajeros que van en un vehículo de transporte público, y es precisamente esa medida la que nos lleva a decir que en promedio los sistemas de transporte público no pueden operar más allá de un 35% en su capacidad de operación. Pero hay que recordar también la importancia del uso del tapaboca, la importancia de ese autocuidado y que en las filas, en las estaciones y en los portales haya filas donde haya una distancia mínimo de 2 metros entre pasajero y pasajero. Todo eso es clave para lograr mantener y garantizar que los sistemas de transporte público se mantengan, pero no se conviertan en focos de aglomeraciones o contagios. Luego, esa medida sigue. Una cosa muy importante decir, presidente, es que siguen cerradas nuestras fronteras y desde ese punto de vista el transporte aéreo internacional va a estar restringido durante toda la emergencia sanitaria, es decir, hasta el 31 de agosto de este año, hasta el plazo en el cual se extendió la emergencia sanitaria. Pero igualmente también hay que decir que entre el 1 y 30 de junio, en esa nueva etapa de aislamiento inteligente, sigue restringido el transporte intermunicipal de pasajeros y el transporte aéreo doméstico. Pero eso no significa que no hagamos nada. Seguimos trabajando de la mano de todos los actores para construir esos protocolos de bioseguridad de operación, tanto de las aerolíneas como de los aeropuertos y los concesionarios aeroportuarios. Y lo seguimos trabajando, socializando y construyendo hasta que el ministro expida el protocolo definitivo, pero precisamente hoy tuvimos una reunión con Asocapitales y con la Federación de Municipios para socializarlo, comentarlo, retroalimentarlo y de esa manera garantizar que en una siguiente fase podamos todas las nuevas actividades que se reactiven ser garantizadas, que se pueden hacer de una manera segura y protegiendo la salud de los colombianos. Y precisamente hablando de eso, también de la mano de las autoridades locales y del gobernador del Huila hemos venido trabajando y la Agencia Nacional de Infraestructura hoy anuncia que da vía libre a la fase 1 del plan remedial del proyecto Santana Mocoa Neiva, un proyecto de 456 kilómetros de extensión, fundamental para la conectividad y el transporte de carga y pasajeros en los departamentos del sur del país, que inicia con esta primera fase la atención de 45 puntos críticos con una inversión de casi 30.000 millones de pesos y que va a atender esos problemas puntuales y esos puntos críticos que a hoy se pueden rehabilitar mientras logramos la reactivación parcial del proyecto para seguir adelante en las siguientes fases con la consolidación de todo el corredor. Quiero invitarlos a ver un video que nos cuentan sobre la reactivación de este proyecto.
Y así como se ven esos avances también en los temas de transporte, hoy quiero también destacar algo que nos permite fortalecer las capacidades en el territorio para tener investigación e investigación aplicada para enfrentar circunstancias como es el caso del COVID-19. El Ministerio de Ciencia y Tecnología ha tenido una deliberación a lo largo de las últimas semanas muy detallada con los gobiernos de departamentos y también de algunas ciudades, y hemos avanzado para que a través de el OCAD, que es el órgano colegiado donde se aprueban proyectos de ciencia y tecnología, se haya dado la aprobación de cerca de 250.000 millones de pesos para que se puedan fortalecer las redes en el territorio de todos los laboratorios, unos que deberán fortalecerse en el lapso de muy pocas semanas, otros que tendrán un espacio un poco más largo, pero eso también es para que nuestro país quede con la capacidad suficiente de hacer trabajo científico aplicado para enfrentar situaciones como las del COVID-19 o también como otro tipo de virus que son comunes quizás en nuestros países, pero también para prepararnos en enfrentar no solamente las derivaciones del COVID-19, sino también otros virus respiratorios agudos que, como lo ha dicho la Organización Mundial de la Salud, quizás los estaremos viendo a lo largo de las próximas décadas con más frecuencia. Así que, ministra Mabel, gracias por estar acá y me gustaría que usted le haga esa descripción a los colombianos de esa importante decisión en el marco de lo que es la Política Nacional de Ciencia y Tecnología. Muy buenas noches, señor presidente. Un saludo a todas las regiones de Colombia. El diagnóstico hace parte de la atención integral que como Estado estamos planteando ante la pandemia. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando por llevar un laboratorio a cada colombiano, que esté muy cerca de cada colombiano, porque esto impacta sobre el bienestar de los colombianos, pero también sobre su salud mental. Entonces, el Ministerio, en una estrategia de generar infraestructura y capacidades en el territorio, ha aprobado 249.000 millones de pesos que junto con la cofinanciación de los territorios tenemos una inversión de Estado de aproximadamente 300.000 millones de pesos. Con esto estamos habilitando 88 laboratorios de biología molecular en donde vamos a tener fortalecimiento de infraestructura, de equipos robustos, de personal entrenado en el territorio y de insumos para tener diagnóstico. Esto lo que va a permitir es que los colombianos tengan un laboratorio cerca en su departamento, en su región. Estamos impactando 27 departamentos de todo el país en 55 proyectos en donde en una alianza muy estratégica entre el sector educativo, el sector privado y el sector productivo logramos implementar unos laboratorios que nos van a permitir, por un lado, tener diagnóstico, pero por otro lado, aumentar las capacidades tecnológicas y de investigación en salud. Queremos contarle también a los colombianos que se impactaron todas las regiones de Colombia, la región Pacífico, la región Centro-Oriente, la región Suroriental, los llanos, y por lo tanto, lo que vamos a lograr con esto es que se incremente la infraestructura tecnológica en donde vamos a incrementar la capacidad diagnóstica del país, aumentando la posibilidad de tener muchas más pruebas en un día. Por lo tanto, el Ministerio, en alianza con los gobernadores, con los departamentos, con los diferentes grupos de investigación, con los investigadores de este país, pero también con el sector privado, está habilitando estos laboratorios para que como país demos una mejor respuesta a la pandemia. Queremos decirles también que es importante para nosotros contarles que estas inversiones que se están haciendo en cada uno de los laboratorios son inversiones que van a dejar una estrategia como país en una inversión que hace mucho no se hacía de fortalecimiento de laboratorios de biología molecular, y el país va a disponer de 41 laboratorios de biología de bioseguridad tipo 3 y 47 laboratorios de bioseguridad tipo 2. Esto lo que nos prepara es para tener infraestructura instalada para virus altamente contagiosos y para otros agentes infecciosos. Muchas gracias, ministra Mabel. Y una vez más nos acompaña el ministro de Salud, Fernando Ruiz. Ministro Fernando, gracias también por estar en esta coordinación permanente con todos los territorios de nuestro país, enfrentando esta circunstancia tan compleja como es el COVID-19. A mí me gustaría preguntarle sobre estas nuevas medidas y orientaciones, de pronto precisar un poco de cómo queremos conciliar
recuperación de vida productiva, el aislamiento preventivo obligatorio, también de sectores de alta vulnerabilidad, lo que viene después del 1 de junio y temas frente a lo cual yo sé que a usted y a mí nos preguntan todos los días los niños menores de 5 años y también los lineamientos que están elaborando pensando en salud mental también para mayores de 70 años. Lo escuchamos, ministro. Sí, señor presidente. Primero, qué buena noticia la de los laboratorios que nos plantea la ministra de Ciencia y Tecnología, muy especialmente y coincidencialmente con hoy que es el Día Internacional de la Investigación Clínica. Entonces creo que eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar nuestra capacidad de investigación en salud pública. Señor presidente, efectivamente hoy expedimos una nueva versión de las orientaciones para mitigar las medidas preventivas y de mitigación para el COVID-19 dirigida especialmente a los entornos de la población en general, pero muy relacionado con los hogares. Dado que hoy ya tenemos una nueva condición de flexibilidad en la cual estamos entrando al trabajo, estamos teniendo mayor salida de niños y mayor salida para el trabajo de miembros del hogar, se han definido nuevos lineamientos específicamente para temas como el manejo del agua, la desinfección de la vivienda y los baños, el manejo de mascotas, lo que tiene que ver con la prevención para entrar y salir de la vivienda y las medidas específicas para uso de vehículos particulares, motos y bicicletas. Temas que tienen que ver obviamente con las necesidades de compartir tareas, con otros temas como compartir tareas domésticas, como tiempo compartido en el hogar y también con aspectos como la rotación de los cuidadores cuidando población mayor y niños menores. Y en relación con lo que usted pregunta, presidente, de mayores y niños menores, estamos efectivamente estudiando para a partir del 1 de junio tener las medidas específicas para apoyar y tener una posibilidad de mayor flexibilidad en el tiempo de salir para los adultos mayores de 70 años y para los niños menores de 5 años, la salida del uso del espacio libre y la posibilidad de espacios para mayor goce de los espacios libres, presidente. Tenemos un video alrededor de estas medidas. Miremoslo. El Ministerio de Salud y Protección Social expidió esta semana una nueva versión del documento Orientaciones de Medidas Preventivas y de Mitigación para contener el COVID-19 dirigidas a la población en general, el cual contiene recomendaciones para el entorno del hogar y la propiedad horizontal. Sus recomendaciones se orientan hacia el manejo del agua, la desinfección de la vivienda y los baños, mascotas, prevención al entrar y salir de la vivienda, medidas para usuarios del vehículo particular, motos y bicicletas. El documento incluye aspectos a nivel psicosocial como tiempo compartido en el hogar y manejo del tiempo libre, equilibrio del tiempo en labores educativas y laborales y rotación de los cuidadores. En cuanto a prácticas, autocontrol de la familia para el cumplimiento de ingreso y salida de la vivienda, incremento de la labor de limpieza y desinfección de la vivienda, clasificación de residuos, aumento en prácticas de higiene por todos los miembros de la familia, autocuidado por los miembros de la familia. Gracias, ministro Fernando. Y yo, como ya se nos está acabando el tiempo, quisiera compartir con ustedes unos mensajes finales. Yo quiero hacer una reflexión muy clara. Nosotros, los colombianos, nos sentimos muy orgullosos de nuestros soldados y nuestros policías que trabajan, que están en el territorio, que hacen la aplicación de la ley, pero que al mismo tiempo hacen pedagogía en el marco del aislamiento preventivo obligatorio. Y así como nosotros aplaudimos y exaltamos las instituciones y el comportamiento de muchos de esos seres cuando obran con esa responsabilidad y cercanía a los ciudadanos, hoy también quiero ser claro en que nosotros debemos rechazar cuando algunos miembros de las instituciones no cumplen con las formas y no cumplen con los comportamientos que requiere llevar el uniforme de la patria. Hemos visto que ha circulado en muchas redes sociales un procedimiento policial que se llevó por unos miembros de la Policía Metropolitana de Bogotá, particularmente con una persona que es adulto mayor. Nosotros rechazamos categóricamente esas actuaciones, hemos pedido que se adelanten las investigaciones disciplinarias y se proceda con rigor. Hemos visto además el comunicado que ha
expedido la Policía Metropolitana de Bogotá rechazando ese comportamiento. Ese no es un comportamiento que esté a la altura de las circunstancias de quienes llevan el uniforme de la patria, y yo creo que todos expresamos también nuestra solidaridad con la persona que sufrió ese mal comportamiento, pero adicionalmente quiero ser muy claro en que aplicaremos todos los códigos de conducta que tenemos en nuestra Policía Nacional para que esa situación no se presente. Todos entendemos que estas son circunstancias que traen muchísimas dificultades, pero nuestra fuerza pública debe ser siempre garante y rigurosa de los derechos humanos y de los más altos estándares. Por eso quiero en este espacio también hacer esa expresión. Y quiero cerrar el espacio de hoy también agradeciéndole a nuestras instituciones culturales, a nuestra Sinfónica que con su cuarteto de flautas nos traen El sueño de una noche de verano de Félix Mendelssohn, para que sea compartida con ustedes, para que la cultura también esté con nosotros en este marco del aislamiento preventivo obligatorio. Así que mañana nos vemos una vez más en Prevención y Acción. Estaremos evaluando también otras medidas, haciendo pedagogía, informando sobre acciones en el territorio nacional, y les agradezco a todos ustedes por el esfuerzo que están haciendo, y reitero que como país estamos todos unidos. Aquí no hay espacio para divisiones. Estamos enfrentando esto unidos como país, y tenemos que pensar en nuestra recuperación y en salir adelante después de esta dificultad con un gran sentido de la responsabilidad individual y colectiva para que Colombia siga adelante. Muchísimas gracias y nos vemos mañana. Ana, 45 años, modista, en una empresa textil, positivo para COVID, pero aún no lo sabe. Usa tapabocas debajo de la nariz. Ana estornuda sobre la cafetera y contagia a su jefe y a Pablo, Marina, Rosa, Luis y a 300 empleados más. La empresa cierra y todos quedan sin trabajo. Ana, ¿por qué no te pones bien el tapabocas? Su excusa le aprieta las orejas. Tus excusas ponen en riesgo tu vida y la de muchas personas. Aprendamos a convivir para poder vivir. El futuro es de todos. Gobierno de Colombia. Vamos a ganarnos la vida. Guarda distancia de al menos 2 metros de los que están alrededor tuyo en la calle o en el trabajo. La distancia te aleja del virus. Yo me cuido. Tú te cuidas. Así, vamos a ganarnos la vida. Gobierno de Colombia.